Pregunta es cómo hacen, ¿sí? Muy pocos hablan de esto, pero yo sí me he dado la tarea de hablar esta parte de nuestra Venezuela, porque ¿cómo hacen para sobrevivir con un sueldo estancado en 3,3 dólares? Es la pregunta. ¿Cómo hacen nuestros abuelos? ¿Cómo hacen nuestros pensionados? ¿Cómo hacen los señores que no tienen? ¿Cómo hacen? Si ni siquiera pueden salir a trabajar, porque tienen alguna situación, porque tienen algún familiar. Comienzo de esta manera, porque yo me pregunto, ¿cómo hacen? Cuando Nicolás sale diciendo que va a invitar a una cena de fin de año a Saab, mientras los venezolanos ni siquiera tienen idea de cómo van a comerse una yaquita. Con un salario, con un sueldo estancado, con unos aguinaldos divididos en 3, porque no les pagaron el cuarto. A la gran mayoría no les pagaron un cuarto, les dieron fue un bono, no les dieron el aguinaldo. Y un bono miserable, si no estoy mal, de 200 y algo de bolívares, que no pasan de 20 dólares. ¿Cómo hacen? El salario mínimo en Venezuela continúa siendo uno de los más bajos del mundo. Cerrando el año del 2023 en 3,5, en 3,6, en 3,3 dólares, depende de donde lo vayas a buscar. El mejor pago ha sido de 4 dólares, menos de 4 dólares. ¿Y quién? A pesar de tener una de las mayores inflaciones del mundo, el salario mínimo en el país se ha mantenido estancado en sus 130 bolívares, equivalente a lo que ya hemos dicho. Cuando revisamos y colocamos de ejemplo en Ecuador, que vimos que el día de ayer salieron a anunciar que el sueldo mínimo iba a quedar en 400 y algo de dólares, ahorita no tengo la memoria, solo vi el video. Y yo decía, qué bonito fuera recibir un anuncio de estos a fin de año para empezar el próximo año. Y les explico, en Venezuela ya no hay sanciones, ya no hay bloqueo, ya no hay excusas, ya no hay guía económica. ¿Cuál es la excusa? Siendo Venezuela un país tan rico. Porque esto de ayer, al escuchar a la ministra, si no estoy mal, de Ecuador, que había aumentado el sueldo 400 y algo de dólares, mientras Venezuela, con todo lo que tiene, porque sí tiene Venezuela, es rica, y eso es lo que Nicolás teme también, que la gente caiga en cuenta lo rico y maravilloso que hay en Venezuela, porque ellos controlan todo, los uniformados, la FAN controla todo, Nicolásito controla la cartera de Nicolás, pero no para proveer al venezolano su día a día. Mantienen al país más rico de Latinoamérica en un sueldo de 3,6 dólares. No piensan en el pueblo y se hacen llamar obreros. Son unos empleados que han sido despedidos tantas veces pero no se quieren ir. Esa es la realidad. Desde marzo del 2022, cuando se implementó el último aumento del salario en Venezuela, los trabajadores pensionados jubilados se han preguntado cómo vamos a hacer, porque en ese momento no alcanzaba cuando fue el último aumento. Ahora, con una inflación del 1700%, eso, y es más aún, se siguen preguntando cómo van a hacer. Sin embargo, el valor del dólar se ha mantenido significativamente en los últimos meses, lo que ha hecho que el salario mínimo en dólares sea relativo ahí.
Según un estudio realizado por centros de investigación, aproximadamente 11 millones de venezolanos, que representan cerca del 80% de la población, gana menos de $100 al mes, buscando otros trabajos externos. Esto afecta especialmente jubilados pensionados cuyos ingresos dependen exclusivamente de asignaciones equivalentes al salario mínimo por tantos años de esfuerzo y trabajo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo es la realidad de estos pensionados, abuelitos y jubilados? Pero no, Nicolás prefiere ir a hacer una cena con Saapcito, a todo dar, como dicen aquí donde estoy, a todo dar, como dice una tía. Pero bueno, expertos estiman que una familia venezolana necesita alrededor de $407, una familia de 3 venezolanos, para cubrir sus gastos mínimos, no para vivir bien. O sea, si en una familia está papá y mamá, trabaja papá y mamá, $400 cada uno, 800. Uno paga el arriendo, otro paga la comida, queda para un ahorrito para ir solventando las necesidades y se puede buscar algo más. Pero en un país como el de nosotros, que Nicolás tiene el sueldo en $3,6, tienen que trabajar las 24 horas, tienen que trabajar todos los días, diferentes trabajos, para comer si acaso 2 semanas. En el sector privado los salarios están dolarizados y varían entre $90 y $600 al mes, dependiendo del cargo, región que trabajes. Pero este es otro cuento, en el cual Nicolás no tiene nada que ver, porque Nicolás no vela por el pueblo. Y usted opina. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, suscribirse y llegar hasta este punto, ser parte de esta hermosa familia. Y la frase del momento, la frase del día que te quiero compartir es la siguiente. Dice, y muy atentos con esto, el año nuevo es el portador de la realización de tus sueños y proyectos a nivel personal, profesional y social. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. ¿Qué es lo que va a pasar? Solo tienes que creer que es un año de proyectos de alto nivel. Es un año de proyectos cumplidos, pero se van a trabajar. Y sé que vas a lograr este año las metas que te has propuesto y las que te hicieron falta el pasado. Nunca olvides esto. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, suscribirse, un abrazo y hasta una próxima.